Tenemos un vídeo cargadito de novedades porque aparte además de reforzar los contenidos que vimos en el vídeo anterior, de creación de variables, arrays de objetos, etc. Aparte también vamos a añadir cómo mostrarlos en pantalla utilizando contenido dinámico, utilizando la interpolación de strings que apareció en el 2015 con ECMAScript 6. Y para explicar esto, además tengo que explicar los selectores de JavaScript, es decir, cómo desde JavaScript podemos seleccionar una etiqueta para poder hacer con ella lo que queramos, y también el inner HTML para poder entrar dentro de este elemento, dentro de esta caja, dentro de este div, dentro de lo que sea, eliminar el contenido y crear nuestro contenido, el contenido dinámico, utilizando los valores de las diferentes variables y arrays de objetos. Y para que todo quede meridianamente claro, además al final tenemos una actividad que sirve para reforzar el contenido anterior y también el nuevo. Para crear contenido dinámico a través de una serie de valores, os daremos por tanto todo el HTML, todo el CSS, todas las imágenes, todo creado, todo vinculado para que únicamente te tengas que controlar en crear el código de JavaScript. Y si tienes algún tipo de problema o quieres ver cómo se podría hacer de otra manera, en la segunda parte del vídeo tienes la explicación paso a paso desde cero y con todo lujo de detalles sobre cómo solucionar la actividad. Pero cuidado, todo el tema de los selectores y el tema del inner HTML lo vamos a utilizar básicamente para mostrar la potencia que tiene la interpolación de strings. Para más información, para detallar cada una de las opciones, para saber qué es mejor, si Document Query Selector o el Document Query Selector o el GetElement by ID, el GetElements by Class Name, bueno, todo esto, o bien por qué el inner HTML es horroroso y crea problemas a la hora de añadir contenido, qué opciones hay, qué alternativas y qué soluciones podemos utilizar. Para todo esto lo haremos en un vídeo posterior. En este vídeo solo nos centramos en lo que nos interesa. Vamos a ir al grano para crear contenido dinámico. Soy Hub y vamos a ello. Y empezamos desde el principio. Yo, a la hora de crear una variable de texto, yo puedo escribir su contenido utilizando las comillas dobles, bien también utilizando las comillas simples, que serían idénticas, o bien utilizando las comillas invertidas. Se pueden escribir de diferentes maneras. Podemos pulsar en la tecla que hay a la derecha de la tecla P, no pasa nada, pero si pulso el espacio aparecen las comillas invertidas. Otra manera sería pulsar dos veces en la tecla de la derecha de la P. Si no tengo el teclado estándar, lo que puedo hacer es utilizar la tecla Alt y pulsar el 9 y el 6 y también aparecerían, pero cuidado, el 9 y el 6 de la parte derecha del teclado, no de la parte superior. Y en cualquier caso, aquí escribiría las comillas invertidas. Bien, y podría poner el contenido, exactamente igual que las de arriba. Es decir, para almacenar texto me da igual cualquiera de las tres y las comillas invertidas en sí no aportan nada nuevo. Pero lo que sí que aportan es cuando yo quiero combinar texto con variables. Por ejemplo, yo aquí puedo poner un resultado y yo puedo poner, si lo hiciera con comillas dobles, pondría mi nombre es. Bien, aquí dejaría un espacio y aquí pondría lo que sería cualquiera de las de arriba. Cualquiera de las de arriba me servirían. Pero si yo lo pongo así, me va a dar un tipo de error, ya lo veo, porque esto es un string y esto es una variable. Las variables se escriben sin comillas, los strings se escriben con algún tipo de comillas, dobles simples o bien invertidas. Pero si no utilizo las comillas invertidas, JavaScript no sabe qué tiene que hacer con estos dos elementos que son diferentes. Es como si yo le doy a alguien una manzana y una hoja. No sabe qué tiene que hacer. Si tiene que dibujarlo, si tiene que escribir, ¿qué tiene que hacer? Pues bien, como tiene que concatenar una con la otra, utilizaría el operador más que luego veremos en el siguiente tema con más detenimiento. Y de esta manera ya estaría concatenando lo que sería un string con un texto. Si lo hiciera esto con comillas simples, sería exactamente lo mismo. Voy a poner otro nombre, si no me daría error, y lo único que haría sería poner aquí unas comillas simples y aquí otra vez unas comillas simples. Y funcionaría exactamente igual. Pero si lo quisiera hacer utilizando lo que serían las comillas invertidas, aquí lo haría de manera diferente. Primero, pondría las comillas invertidas. Ya sabéis, con dos clics en la tecla de las comillas invertidas se ponen las dos. Luego pondría mi nombre es y aquí el nombre 1. Pero ¿qué ocurre? Que JavaScript pues es muy sabio, pero lo que no sabe es de este string, qué parte de este string es texto y qué parte de aquí
es una variable. Nosotros lo sabemos, la variable es nombre 1, hay que decírselo a JavaScript. ¿De qué manera? Bueno, pues tenemos que añadir la variable o las variables dentro de esta sintaxis. El dólar y las llaves, y aquí la cerraríamos. Por lo tanto, estos tres son exactamente iguales. Y alguien puede decir, bueno, sí, pero es que tampoco hay tanto cambio, realmente es diferente. Bien, pero ¿qué pasa si sumamos más variables? Imaginaros que tenemos aquí la edad, tenemos otra variable y queremos poner mi edad es y tengo tantos años. Vamos a eliminar una porque realmente las dobles y las simples son exactamente iguales. Nos quedamos con las dobles y con las invertidas. Claro, si yo quiero poner aquí más texto, tendría que utilizar otra vez el más y aquí poner un espacio, cuidado, dentro de las comillas. Si el espacio lo pongo aquí no sirve de nada, tiene que estar siempre dentro de las comillas y luego aquí y mi edad es, aquí dejaría un espacio, aquí pondría el más, aquí tendría que poner la variable que sería edad. Si luego quiero poner años, entonces un más, aquí las comillas, un espacio muy importante para que esté separado y luego el años. Bien, esto está bien, pero es muy lento. Además, me puedo olvidar unas comillas, igual puedo poner el espacio antes de las comillas en vez de después, en fin, hay mil historias. Vale, pues si lo hiciéramos con las comillas invertidas sería mucho más fácil. Sería y mi edad es, aquí pongo con la sintaxis la variable y aquí años. Si abro el inspector, lo hago un poquito más pequeño y aquí le pongo dos console log para ver cómo funciona. Por una parte, resultado 1 y por la otra parte, resultado 3. El resultado es exactamente igual, pero aquí es donde vienen un poquito las diferencias, que es que yo dentro de aquí no puedo hacerlo en dos líneas. Si yo me coloco aquí y pulso un enter, ya me empieza a dar todos los errores del mundo. No puedo hacerlo en dos líneas ni en tres. Sin embargo, aquí sí, yo puedo pulsar un enter, no hay ningún tipo de problema y puedo hacer más enters y también se muestra en esta parte de aquí. Por lo tanto, la estructura es mucho mejor. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues también, aparte de poner aquí pues las variables, podía poner funciones. Voy a ponerlo como estaba antes, porque si no me va a ocupar mucho. Así, supongamos que queremos añadir más texto y queremos tener una función que obtenga mi edad, 18 años, y teniendo en cuenta el año en el que estamos, puede restar el año actual menos 18 años y me diría el año de nacimiento. En el hipotético caso de que tuviera 18 años, claro. Entonces, en ese caso deberíamos tener otra variable que nos indicara el año actual. Vale. Yo podría poner un valor numérico tal cual, lo único que evidentemente si lo pongo así únicamente funcionará cuando esté en el año 2023. Si quiero que esto funcione para siempre, en vez de poner 2023, que es meramente anecdótico, ya que es un ejemplo muy sencillo, podría crear un objeto de fecha que lo único que hace es obtener la fecha y el día actual, según mi ordenador, evidentemente, y de ahí puedo obtener el día, la fecha, lo que quiera. Y aquí lo que me interesa básicamente obtener es el año, pero con los 4 dígitos, con lo cual al final será 2023. Luego aquí cierro los paréntesis, bien. Y la función, en vez de colocarla aquí dentro de esta variable, la vamos a hacer una función aparte, una función que se va a llamar calcular nacimiento, por ejemplo, y aquí lo único que tiene que devolver es el resultado de la resta. Como son variables totalmente globales, las puedo obtener directamente de aquí. Aquí le diría actual menos la edad y lo que dé lo devolvería. ¿A quién lo devolvería? Bueno, aquí en ningún lugar estoy llamando la función calcular, con lo cual no devolvería en ningún lugar. Pero en realidad aquí voy a poner un punto, voy a poner un enter, que esto no lo podría hacer con las comillas dobles o bien con las comillas simples, y aquí pondría mi año de nacimiento es, y aquí le voy a poner la llamada a la función. La función se llama calcular nacimiento, por lo tanto lo coloco aquí. Bien, en este caso no es necesario, pero si el calcular nacimiento quisiera enviar algo a esta función para hacer la operación, lo podría hacer aquí. Aquí tanto actual como edad son variables totalmente globales, con lo cual no hace falta. Pero a modo de ejemplo, yo podría poner, por ejemplo, aquí edad para enviar a calcular nacimiento, enviar una variable. Esa variable aquí la pondría aquí
por ejemplo, mi edad o cualquier otra, con lo cual edad, que sería 18, aquí esta función guardaría los 18 y aquí utilizaría esta variable totalmente local para calcular la operación. Aquí ya os digo que es igual porque tanto actual como edad son variables globales y por lo tanto las puede obtener de aquí sin ningún tipo de problemas. Y con el return escribiría aquí, dentro de este texto, escribiría lo que la función devuelva. Por lo tanto, bueno, totalmente correcto. Pero lo que viene ahora es realmente importante porque es la creación de contenido dinámico utilizando las comillas invertidas. Es decir, todo esto que hay aquí lo estamos visualizando dentro de console.log, pero realmente un console.log no tiene contenido HTML, no puedo poner imágenes, no puedo poner nada que funcione. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es mostrar el resultado 3, el resultado 1 porque no tiene sentido, dentro de nuestro body como si aquí hubiera contenido. Pero en vez de crear el contenido con HTML, que no lo podría crear porque todo proviene de variables que tengo en la parte superior, bueno, pues lo va a crear dentro de una caja. Y esta caja la va a crear también JavaScript. Entonces, para esto me hace falta explicar, por una parte, los selectores de JavaScript que viene en temas posteriores y también el inner HTML que viene en temas posteriores. Pero para poder tratar el tema de la potencia de las comillas invertidas, voy a hacer aquí una pequeña explicación que luego, cuando llegue el punto en concreto, lo desarrollaré con más fuerza. Entonces, en este caso voy a quitar los dos console.log, ningún problema, y le voy a decir con JavaScript a este body que tiene que crear un contenido, es decir, una caja, como si yo, por ejemplo, aquí creara cajas de manera manual, con una imagen, con un botón, con todo, pero en vez de crearlo dentro del body manualmente, lo va a crear JavaScript. Por lo tanto, un selector me va a permitir acceder desde JavaScript, acceder a esta etiqueta body que únicamente tenemos una. Por lo tanto, aquí le digo que vaya, desde JavaScript, claro, al documento. El documento, como acabo de comentar, es todo esto de aquí. Bien, y le voy a decir que tiene que buscar, query selector, que tiene que buscar un elemento que está dentro de nuestro body, aquí, que se llama body. Como solo hay uno, no va a haber ningún tipo de problema. Ya digo, esto lo explicaré con más profundidad dentro de unos temas. Vale, le digo que vaya aquí, le digo que acceda a esta caja y aquí podría decirle cualquier cosa. Pero lo único que quiero decirle aquí es que borre lo que hay, no hay nada, y cree el siguiente HTML. Y aquí es donde entran en juego las comillas invertidas. Pongo las comillas invertidas, le doy un enter y aquí escribo código HTML como si estuviera directamente en el body. Lo que pasa que aquí puedo integrar lo que sería el código habitual. Mi nombre es, aquí podría poner, por ejemplo, un span, que es una caja especial, y aquí podría, ahora veremos por qué, poner otro span. Aquí podría poner mi variable, que es nombre1. Aquí podría dar un enter, es decir, puedo estructurarlo como yo quiera, porque las comillas invertidas me lo permiten. Aquí, por ejemplo, podría añadir otra caja con un class, por ejemplo, imagen. Aquí hasta podría tener en la parte superior otra imagen igual al nombre de una imagen. Por ejemplo, yo aquí tengo usuario.png. Pues yo lo que podría hacer aquí es poner el nombre usuario.png y en la parte inferior crear el contenido de imagen src. Aquí pondría la carpeta, que en mi caso la carpeta, como vemos aquí, es img. Por lo tanto, pondría img, aquí pondría la barra, lo que sería fijo. Aquí pondría mi variable, que en este caso hemos dicho que la variable se llama imagen. La voy a copiar, bueno, y la voy a pegar. Como tiene el formato, aquí acabaría. Aquí podría poner el alt si quisiera y cerrar el img. Luego, cerrar la caja y esto funcionaría de esta manera. Mi nombre es Hub, vale, esto lo quiero poner en rojo, la imagen más pequeñita, pero esto se podría hacer en CSS. Es decir, yo podría venir a mi CSS, que está totalmente vacío, decirle que las imágenes las colocara a un tamaño decente, el 50% del ancho del navegador. Esto es CSS, no voy a entrar mucho en ello. Y este hub de aquí, que le hemos puesto un span, es decir, que aquí le hemos puesto que el nombre 1 lo añada dentro de este span. A este span podría ponerle un nombre, por ejemplo, color rojo, por ejemplo,
Y esto, color rojo, que aquí no pasa nada, podría ir al CSS y podría decirle que el color rojo, bueno, pues tuviese eso, un color rojo, color red, para que tuviera esto. Y si quisiera, por ejemplo, que fuera un poquito más grande, pues le pondría un font size. Esto es CSS, tampoco vamos a entrar mucho en ello, vamos a ponerle un 1.2 EM, es decir, un poquito más grande de lo habitual. Lo tendría de esta manera. Y dentro del index.js puedo añadir lo que quiera. Yo aquí, si quisiera, podría añadir un botón, aceptar, que se crearía automáticamente. Aquí tengo mi botón, evidentemente no hace clic. Cuando lleguemos al apartado de eventos, ya haremos que los botones creados dinámicamente también funcionen y al hacer aquí clic pasen cosas. Pero en este caso lo que importa es que utilizando las comillas invertidas yo puedo crear una estructura totalmente válida dentro de JavaScript que podría o bien colocarse al principio, como está hecho aquí, o bien podría crearse cuando hiciera clic en un botón. Cuando hagamos el tema de los eventos veremos cómo funcionaría de esta manera. Por lo tanto, la utilización de las comillas invertidas la iremos utilizando a partir de ahora. Y ahora, antes de la propuesta de actividad que os voy a hacer, que luego se resolverá en la segunda parte del vídeo, voy a responder dos preguntas muy habituales, que es, por una parte, si este tipo de estructuras, la del dólar con las llaves, solo funciona con las comillas invertidas. No funciona con las comillas dobles ni tampoco con las simples. Tiene que haber unas comillas invertidas encerrando todo el contenido. Y por la otra pregunta es que si se quiere escribir únicamente el valor de una variable, lo único que tenemos que hacer es eliminar todo esto de aquí y poner el nombre de la variable sin más, sin ningún tipo de comillas, comillas dobles ni nada. Y aquí pondría únicamente el valor de la variable. Es decir, únicamente es muy útil utilizar las comillas invertidas cuando combinamos texto o bien combinamos HTML con variables. Si no, no es necesario. Y viene la parte más importante, la parte en la que tendrás que practicar tú a través de un zip. Te puedes descargar, está el HTML, el CSS, el JavaScript hasta el punto al que tú tienes que escribir y tendrás que hacerlo. Y en la segunda parte del vídeo está explicado paso a paso con todo lujo de detalles cómo resolver la actividad. Pero es importante que al menos la intentes. Para practicar, por una parte, lo que vimos en el vídeo anterior de variables, arrays, cómo obtener un dato de un array y en la segunda parte cómo aplicar esto para construir este resultado desde JavaScript. Pero recuerda que el HTML te lo doy también aquí en el index HTML, aquí sería la estructura. Pero en vez de colocarla aquí, el body estará totalmente vacío, esto es a modo de ayuda, y tendrá que construirse a través de JavaScript con estos elementos de aquí. Hay que tener en cuenta que si aquí, por ejemplo, hubiera 0, el resultado sería diferente, ya que obtiene los valores de este array de objetos. El 0 sería este de aquí y este sería el 1. Las imágenes las tienes también aquí. Por una parte está la gorra y por la otra el pantalón. Y recuerda, el CSS ya está creado. Lo único que tienes que hacer es utilizar estas etiquetas que las puedes seguir utilizando aquí esta estructura. Sería, por lo tanto, cuestión de, para empezar, eliminar toda esta parte de aquí, o bien, tanto eliminarla, esto aquí se copiaría y se pasaría para hacerlo con comillas invertidas y con variables, utilizando todos estos datos de aquí. Teniendo en cuenta que valores como el precio de descuento, que sería este valor de aquí, aquí no está porque dependerá si compramos el producto número 0 o bien compramos el producto número 1. Y luego también tenemos aquí el precio final, que habrá que realizarlo restando el precio que sea, este aquí o este de aquí, restándolo del precio de descuento. Por lo tanto, precio de descuento irá a una función que lo que hará será darle a este precio de descuento un valor. Pero en vez de hacerlo desde aquí inicialmente, que no sabemos si es el 0 o bien es el 1, esta variable la creará desde una función y después ese valor será el que se dibuje directamente utilizando las comillas invertidas. Inténtalo, todo se puede realizar con lo que hemos explicado, lo único que tiene que ser un poco difícil para que de alguna manera dé algún tipo de provecho. Y en la segunda parte, ahora en unos segundos, resolvemos la actividad paso a paso. Para solucionar la actividad tenemos por una parte este HTML que, como he dicho, lo tendríamos que borrar porque lo vamos a hacer con JavaScript. Por lo tanto, hago cortar, lo corto, ahora mismo el body está totalmente vacío, como estaba al principio de todo. ¿Y esto dónde lo tengo que poner? Bueno, pues en la parte de JavaScript. Aquí en la parte de JavaScript tengo todas las variables que hemos visto antes con el array de objetos y demás. Bien, lo coloco al final.
Bien, pero esto evidentemente no puede ir así porque falla por todas partes. Por lo tanto, esto o bien lo meto en una variable y luego la variable la escribo, o bien directamente lo escribo con inner.html. Entonces, todo esto lo tengo que escribir aquí dentro del body, con código HTML. Por lo tanto, me vengo aquí, le pongo unas comillas invertidas al final, le pongo unas comillas invertidas al principio y se soluciona por arte de magia, al menos los errores. Evidentemente hay que decirle que vaya al document, es decir, al HTML, y busque una etiqueta llamada body, solo hay una, con lo cual no hay ningún tipo de problema, la va a encontrar a la primera, y luego ahí tiene que meterse dentro de la caja y borrar todo lo que hubiera y escribir lo que yo le diga. Evidentemente no lo puedo poner así, porque si lo pongo así, bueno, estaríamos exactamente igual, lo mismo, nombre de usuario, etc. Entonces, hay que ir sustituyendo cada uno de los elementos por la variable correspondiente. Por ejemplo, el nombre del usuario es usuario. Por lo tanto, aquí, borro esto de aquí, utilizo las comillas invertidas y pongo usuario. Bien, y aquí ya veo que está funcionando. Luego, el nombre del producto. Bueno, el nombre del producto en este caso sería bien pantalón si compro el producto 0 o bien gorra si compro el producto 1. Aquí pone el producto 1. Por lo tanto, accederá y en un primer lugar debería poner este de aquí. Para acceder a este valor sería primero productos, luego entre corchete el 0, en este caso sería el 1, y luego punto producto para acceder, en este caso a gorra. Vale, es lo que vamos a hacer. Aquí, en vez de nombre del producto, primero pongo las llaves, luego le digo el nombre del array, que es productos, y después aquí debería poner 0 o 1. Pero en vez de poner 0 o 1, el 0 y el 1 está aquí, en producto comprado. Por lo tanto, obtengo la variable producto comprado, la introduzco aquí para que sea 0 o bien 1, y luego del objeto que yo le he dicho, en este caso del objeto 1, que sería todo esto de aquí, tengo que indicar cuál quiero. En este caso quiero la gorra, por lo tanto le indicaré producto. Luego para el precio, precio, para la talla, talla, pero en este momento me interesa producto. Por lo tanto hago clic aquí, punto, producto. Y aquí, perfecto, lo veo. Ahora vendría el precio. El precio sería prácticamente igual. Obtengo todo esto de aquí, lo copio, lo pego en vez de precio y donde pone producto pongo precio. Y aquí aparece correctamente. Bien, ahora viene a la parte del descuento, la parte del precio final. Estos serían dos funciones, una función que calcula los euros que se rebajan, porque lo único que yo sé aquí es que rebajo un 10%, pero un 10% de un precio o de otro. Por lo tanto hay que calcularlo. Entonces, aquí en los euros que se rebaja, lo que voy a hacer es llamar una función que todavía no existe. Esta función se va a llamar calcular descuento. Calcular descuento. Al ser una función es obligatorio poner los paréntesis abiertos y cerrados. Bien, aquí podría enviarle algo, pero como todos los valores son totalmente globales, los tenemos todos aquí, no hace falta enviarle nada. Entonces, esta función llamada calcular descuento, la voy a copiar, me voy al final y la creo aquí. Función calcular descuento. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es calcular el descuento, que será básicamente multiplicar el precio, es decir, multiplicar este de aquí o bien multiplicar esto de aquí, multiplicarlo por 0,1 que me calcularía el 10%. Y el resultado lo tiene que guardar aquí. Por lo tanto, precio de descuento sería la variable, precio de descuento sin el let, para que este precio de descuento sea la variable que hay arriba, la variable global, y luego pueda obtener esta variable, la pueda obtener desde otra función. Bien, pues aquí coloco que esto sea igual a el precio del producto, lo puedo obtener de la parte superior, sería esto de aquí. Pero cuidado, no utilizo ni el dólar ni tampoco las llaves, porque las llaves y el dólar se utiliza únicamente cuando lo utilizo dentro de las comillas invertidas, y aquí lo que voy a hacer es una operación aritmética. Básicamente lo que voy a hacer es, bueno, pues obtener el precio y aplicarle el descuento. Y esto de aquí lo voy a poner en multilínea para que se vea mejor, lo va a guardar dentro de precio de descuento, que es la variable que tenemos arriba, es una variable global. ¿Y por qué es global? Porque luego en la otra función, en la función en la que calcule el precio final, voy a necesitar el precio de descuento. Por eso lo almaceno dentro de esta variable. Pero también, aparte de hacer esto, también tengo que escribir aquí cuánto sería esta cantidad. Por lo tanto, para escribirla, utilizo aquí return y le indico precio de descuento. Lo copio, aquí lo pego y aquí se muestra.
el 10% de 5 euros son 0,5. Bien, aquí debería hacer esta operación que la tenemos que hacer en otra función. Por lo tanto, aquí el precio final, lo mismo. Vamos a poner aquí otra función que no existe, que se va a llamar calcular precio. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Esta función, evidentemente, como es una función, obligatoriamente tengo que poner los paréntesis abiertos y cerrados, y calcular precio lo voy a poner aquí debajo. Función calcular precio, que sería esta de aquí. Bien, aquí, bueno, es una simple resta, con lo cual va a devolver la resta del precio del producto, que sería esto de aquí, bien, menos lo que ha sido descontado, que sería el precio de descuento. Una resta normal. Esta resta la realizo aquí y con un return la devuelvo. ¿A dónde la devuelvo? Pues la devuelvo hasta esta parte de aquí. Con lo cual pone precio final y el resultado, que 5 menos 0,5, 4,5. Perfecto, maravilloso, genial. Muy bien. Ahora viene el tema de la talla. La talla la tenemos aquí, o bien talla M o bien talla S. Bien, pues es lo mismo, pero en vez de producto sería talla. Obtengo esta parte de aquí, coloco aquí lo que sería la talla. Aquí sí que hay que poner el dólar y las llaves, ya que estamos dentro de las comillas invertidas. Y aquí, punto talla. Y aquí veo la S. Perfecto. Si además, esto no lo he explicado, pero si quisiéramos mejorar un poquito y quisiéramos poner la S en mayúsculas, ya que dentro de nuestro array de objetos está en minúsculas, M o bien S, también podríamos aquí utilizar una función que veremos también más adelante, que se llama toUpperCase, que lo que hace es convertir todo en mayúsculas. Con lo cual aquí también me lo permite. toUpperCase, con lo cual todo esto lo estaría mostrando en mayúsculas. El tema de las comillas invertidas también me permiten poner métodos que afectan al contenido. En vez de mostrarse el contenido real, bueno, hay algún tipo de transformación. Pero esto era totalmente opcional y lo explicaremos con más detenimiento cuando lleguemos a los métodos de los textos. Bien, seguimos. Luego tenemos aquí la imagen. Bueno, pues lo que haremos será obtener hasta aquí, esto aquí lo copio, aquí lo pego y aquí le pongo imagen cerrada hasta aquí. Bien, y luego lo que vendría sería el nombre, aquí tendríamos esto, el texto alternativo, que es una buena práctica colocarlo. Aquí pondría lo que sería el productos 0, productos 1, productos 2 y pondría el nombre, que el nombre sería pues gorra o pantalón o lo que sea. Es un texto que identifica la imagen. Y aquí lo tendríamos todo. Evidentemente funcionaría si yo, por ejemplo, aquí cambiara este 1 por el 0, evidentemente saldrían todos los datos del producto número 0. Por lo tanto, esta actividad, que es un poquito más avanzada de lo que hemos explicado, es para que de alguna manera podáis entrar en materia, porque el siguiente de los temas entraremos con los operadores y las expresiones que van a hacer que todo esto lo podamos expandir hasta el infinito. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.